Durante siglos, la Iglesia ha afirmado que los restos de San Pedro descansan bajo la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Pero, ¿es eso cierto? En el siglo XX, arqueólogos encontraron un conjunto de huesos en una tumba secreta bajo la basílica, y el Vaticano afirmó que eran los restos de San Pedro. Sin embargo, hay un problema. No hay pruebas concluyentes de que esos huesos sean realmente del apóstol. Algunos historiadores creen que su cuerpo nunca estuvo en Roma. Otros sugieren que su tumba está en un lugar completamente diferente. Entonces, ¿quién está realmente enterrado bajo el Vaticano? Hoy intentaremos darle respuestas a uno de los misterios más grandes de la cristiandad. Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Darrell y esto es Proyecto Hoss, este canal donde exploramos los misterios, secretos y enigmas más interesantes de la historia y pues cualquier otro tema interesante. Si te apasionan los temas ocultos, la arqueología misteriosa, las historias que desafían lo que creemos saber, suscríbete ahora mismo, activa la campanita de las notificaciones, comparte el contenido porque estás en el lugar correcto. Déjame saber en los comentarios tu opinión referente a este tema. Por favor, sigue la lista de reproducción que te estoy dejando ahora mismo en la notificación. Es una lista de reproducción que voy subiendo videos cada miércoles. En esta tocamos temas de true crime, tocamos temas de misterios relacionados con desapariciones, con casos sin resolver, con enigmas referentes a todo este misterio de la crónica negra que a mí tanto me encanta. Si te interesa, ya sabes, échale un vistazo porque te prometo que es un muy buen contenido. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha sido debate durante siglos. ¿Está realmente el apóstol Pedro enterrado en el Vaticano? Pues, sin más demora, prepárate, porque lo que descubriremos podría cambiar lo que creías saber sobre la historia del cristianismo. Bienvenidos a Proyecto Hoss. Antes de hablar sobre su tumba, primero debemos entender quién fue realmente el apóstol Pedro. Para muchos, Pedro no fue solo un discípulo de Jesús, sino la piedra fundamental del cristianismo primitivo. Pero su historia está llena de momentos de fe, traición y misterio. Pedro no siempre fue un líder religioso. Antes de conocer a Jesús, era un simple pescador. Su nombre real era Simón y vivía en Betsaida, cerca del mar de Galilea. Este era un hombre rudo, trabajador y probablemente analfabeto, como la mayoría de los pescadores de la época. Estaba casado, tenía una casa en Cafarnaúm donde vivía con su familia. Pero la vida de este hombre cambió radicalmente cuando un joven predicador llamado Jesús de Nazaret apareció en su camino. Según los evangelios, Jesús vio a Pedro y a su hermano Andrés mientras echaban redes al mar y les dijo: «Síganme y los haré pescadores de hombres». En un acto de fe absoluta, Pedro dejó su trabajo y lo siguió. A continuación se convirtió en uno de los primeros discípulos. Fue testigo de los milagros de Jesús. Desde caminar sobre las aguas hasta la resurrección de Lázaro, formó parte del círculo más íntimo del Maestro, junto a Santiago y Juan. Pero su historia no solo fue de devoción, también tuvo momentos de debilidad. Pedro era apasionado y valiente, pero también impulsivo y a veces temeroso. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, Pedro intentó hacer lo mismo, pero se hundió por falta de fe. En el Monte de los Olivos, por ejemplo, cuando arrestaron a Jesús, sacó una espada y cortó la oreja de un soldado, en un intento de defenderlo. Pero su mayor prueba vendría horas después. Aquella misma noche, Pedro habría cometido su mayor error. Jesús le advirtió que lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara, y así fue. Mientras Jesús era juzgado, Pedro fue reconocido por varias personas, pero por miedo, negó conocerlo 3 veces. Cuando escuchó al gallo cantar, recordó las palabras de Jesús, y este lloró amargamente. Pero este no fue el final de su historia. Tras la resurrección, Jesús lo perdonó y le dio una misión: apacienta mis ovejas, es decir, guiar a sus seguidores. Desde aquel mismo instante, Pedro se convirtió en el líder del cristianismo naciente. Desde la muerte de Jesús, Pedro asumió un papel fundamental. Predicó en Jerusalén, convirtiendo a miles al cristianismo. Y según la tradición, fue el primer obispo de Roma, lo que lo convirtió en el primer papa. Fue perseguido por las autoridades de Roma, pero este jamás dejó de predicar. Pero, ¿cómo terminó allí en Roma? Se cree que Pedro viajó a esta ciudad alrededor del año 60 después de Cristo, donde organizó a la comunidad cristiana, hasta que el emperador Nerón lo sentenció a muerte. Estamos en Roma, año 64 después de Cristo. Tras el gran incendio de Roma, Nerón culpó a los cristianos y desató una persecución brutal. Pedro fue arrestado y condenado a muerte. Según la tradición, pidió ser crucificado boca abajo, pues este no se sentía digno de morir como Jesús. Se dice que su ejecución ocurrió en la Colina Vaticana.
en el mismo lugar donde hoy se encuentra la Basílica de San Pedro. Pero aquí es donde comienza el verdadero misterio. ¿Qué pasó con su cuerpo después de su muerte? La tradición cristiana dice que los primeros seguidores de Pedro recuperaron su cuerpo y lo enterraron cerca del lugar de su martirio, en un cementerio situado en la misma colina vaticana. Durante los primeros siglos, los cristianos veneraban su tumba en secreto, debido a las persecuciones. Con el tiempo, su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. Esta versión que te acabo de contar fue la más aceptada por la iglesia durante siglos, hasta que, en el siglo IV, un emperador decidió inmortalizar aquel lugar. En el siglo IV, el emperador Constantino, el primer emperador romano cristiano, ordenó la construcción de una gran basílica sobre la supuesta tumba de Pedro. Esta iglesia fue la primera basílica de San Pedro, construida entre los años 319 y 333 después de Cristo. Para edificarla, se niveló el terreno de la colina vaticana, cubriendo los antiguos mausoleos y tumbas. También se construyó directamente sobre el lugar que se creía era la tumba de Pedro. Por más de 1000 años, esta basílica fue el centro del cristianismo, hasta que en el siglo XVI fue reemplazada por la actual Basílica de San Pedro, bajo el mandato del Papa Julio II. Y aquí es donde surge la gran pregunta. Si la tumba de Pedro quedó sepultada bajo la basílica, ¿realmente sus restos permanecieron allí? El Vaticano sugiere que la tumba de Pedro se encuentra justo debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro. Según la Iglesia, la tumba original fue protegida y venerada durante siglos. Sus restos fueron preservados y permanecieron ocultos bajo la basílica. En el siglo XX, excavaciones secretas encontraron lo que podrían ser los restos de Pedro. Pero, ¿qué pruebas existen de esto? Aquí es donde la historia toma un giro inesperado, porque las investigaciones arqueológicas revelaron detalles sorprendentes que pueden poner en duda la versión oficial. A lo largo de la historia, la versión oficial que ha dado la Iglesia Católica sobre la ubicación de la tumba de Pedro ha sido aceptada sin mucha resistencia. Sin embargo, al observar las evidencias y los hechos más de cerca, surgen más dudas que desafían la narrativa establecida. Con el pasar de los siglos, algunos expertos, arqueólogos y teólogos han planteado preguntas incómodas y teorías alternativas que ponen en entredicho la historia oficial. Una pregunta que nos cuesta hacernos es, ¿por qué el silencio sobre los hallazgos arqueológicos? A decir verdad, uno de los aspectos más desconcertantes es el silencio del Vaticano en torno al descubrimiento arqueológico relacionado con la tumba de Pedro. Si la evidencia fuese tan clara, ¿por qué no se ha hecho público de una manera transparente? Y es que los estudios de los huesos encontrados bajo la basílica nunca se han divulgado completamente al público. El Vaticano no ha realizado una declaración formal que confirme de manera definitiva que estos restos son, sin lugar a dudas, los de Pedro. Algunos historiadores y arqueólogos se preguntan si la falta de detalles podría ser una forma de mantener el misterio y proteger la tradición establecida por los siglos. Otro desafío radica en la ubicación exacta de la tumba de Pedro. La versión tradicional sostiene que el apóstol fue enterrado justo debajo de lo que hoy se conoce como la Basílica de San Pedro, pero eso es históricamente correcto. El circo de Nerón, donde Pedro fue martirizado, estaba en una zona diferente de Roma, en el área conocida como la Colina Vaticana, cerca del río Tíber. Sin embargo, algunos estudiosos indican que la ubicación real del circo no estaba perfectamente alineada con la actual basílica. Los primeros cristianos decían que Pedro fue enterrado cerca del circo de Nerón, no necesariamente debajo de una iglesia. Algunos arqueólogos creen que la tumba original de Pedro podría haber estado más cerca del río Tíber y no directamente bajo el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Este detalle plantea dudas. ¿Está la basílica realmente construida sobre la tumba original de Pedro o se construyó sobre otro lugar simbólico para reafirmar el poder de la iglesia en el corazón del Imperio Romano? En las excavaciones de 1949, los arqueólogos encontraron una inscripción en griego que dice: Pedro está aquí. ¿Quién dejó esa inscripción y qué significa realmente? Algunos expertos señalan que el hallazgo de la inscripción no es una prueba concluyente. La inscripción podría haber sido colocada posteriormente como una forma de dar legitimidad a la tumba y reforzar la autoridad de la iglesia en Roma. Otros estudios sugieren que la inscripción podría referirse a otro Pedro o incluso a una figura cristiana distinta y no al apóstol Pedro como tal. Esto por supuesto genera la pregunta: ¿realmente está Pedro enterrado allí? Si esa inscripción es auténtica, ¿por qué no hay más pruebas claras que lo corroboren? También cabe cuestionarse, ¿existen otras tumbas de apóstoles en Roma?
Algunos teólogos y arqueólogos creen que otros apóstoles pudieron haber sido enterrados en diferentes lugares de Roma y que el propio Pedro pudo haber sido enterrado en un sitio que no está relacionado con la Basílica de San Pedro. Existen catatumbas en Roma que contienen tumbas de figuras cristianas y algunas teorías sugieren que los restos de Pedro podrían estar en una de ellas, ya que no se ha probado de manera irrefutable que los restos encontrados en el Vaticano sean los suyos. En lugares como la catatumba de San Sebastián, otros apóstoles también son venerados, lo que abre aún más la posibilidad de que los relatos sobre la tumba de Pedro no sean tan claros como se afirma. Y para concluir esta parte, quiero comentar el enigma de la tumba vacía. Este enigma es una de las mayores dudas que desafían la versión oficial. En los primeros siglos del cristianismo, cuando la comunidad cristiana estaba en crecimiento, se hacían veneraciones simbólicas a las tumbas de los apóstoles, pero nunca se mencionó que los restos de Pedro pudieran estar completamente intactos en su tumba original. Con el tiempo, el culto a los mártires y apóstoles llevó a los cristianos a mover reliquias y restos a lugares más seguros, lo que podría haber alterado el sitio original de su entierro. Algunos creen que la tumba de Pedro pudo haber estado vacía en los primeros siglos, ya que sus huesos podrían haber sido trasladados o destruidos por las primeras persecuciones o incluso por otros cristianos buscando conservar las reliquias del apóstol. Hasta ahora, hemos explorado las dudas que rodean la tumba de Pedro en el Vaticano, pero lo que muchos no saben es que, a lo largo de la historia, han surgido otras teorías sobre su posible ubicación, basándose en evidencia histórica, textos antiguos y hallazgos arqueológicos. Una de las famosas teorías sugiere que la tumba de Pedro, como ya comenté antes, se encuentra en las catacumbas de San Sebastián. Uno de los primeros lugares sugeridos como la tumba de Pedro, por supuesto, son las catacumbas de San Sebastián, ubicadas en la Vía Apia, a las afueras de Roma. Precisamente esta teoría se basa en antiguos escritos cristianos que afirman que los restos del apóstol fueron trasladados allí durante las persecuciones romanas en el siglo I. San Sebastián fue uno de los mártires más venerados en Roma, y en las catatumbas se encuentran varias tumbas que fueron utilizadas para guardar reliquias cristianas de la época. El Papa Damasio I, en el siglo IV, mencionó en uno de sus escritos que Pedro había sido enterrado allí en una ubicación subterránea, que muchos interpretan como la catatumba de San Sebastián. Debemos señalar también que existen inscripciones antiguas en las catatumbas que hablan de el apóstol Pedro, lo que alimenta la teoría de que Pedro pudo haber sido enterrado allí desde un principio. Otro posible lugar que se considera como la tumba de Pedro es la colina Janículo, situada en el centro de Roma. En la antigüedad, esta colina estaba cerca de las rutas de peregrinaje cristiano, y algunos textos antiguos mencionan que Pedro fue enterrado allí antes de que su tumba fuera trasladada al Vaticano. San Cipriano, un importante teólogo del siglo III, escribió que Pedro fue enterrado en Roma, pero no especificó si fue en el Vaticano o en otro lugar. Algunos estudiosos interpretan la palabra de Cipriano como un indicio de que Pedro pudo haber sido enterrado inicialmente en Janículo, antes de que se eligiera el lugar del Vaticano. La colina Janículo estaba en la vía hacia el río Tíber, y algunos arqueólogos creen que los primeros cristianos pudieron haber decidido colocar la tumba de Pedro en un lugar más alejado y más accesible para las peregrinaciones. Siguiendo por esta misma línea, y a medida que avanzan las investigaciones, algunos arqueólogos sostienen que Pedro pudo haber sido enterrado en la misma zona donde hoy se encuentra la Basílica de San Pedro, pero en un lugar más cerca de la orilla del río Tíber, mucho antes de que se construyera la famosa iglesia. Algunos piensan que la tumba de Pedro está ubicada en un pequeño cementerio cristiano en el área de la colina vaticana, que posteriormente fue reemplazado por la basílica. La tradición cristiana sostiene que ese cementerio en el Monte del Vaticano ya existía en el siglo I, y algunos estudiosos sugieren que los primeros cristianos lo utilizaron como un lugar de enterramiento privado para los mártires. El Papa Pedro I mencionó en un texto del siglo II que Pedro fue enterrado cerca del Circo de Nerón, pero no necesariamente en el lugar donde hoy se encuentra la basílica. Esto abre la posibilidad de que su tumba original estuviera más cerca del monte y que fue trasladada o olvidada con el tiempo. La última teoría de la que vamos a hablar son las catatumbas de Priscila. Situadas a lo largo de la Vía Salaria en Roma, son otro sitio que han sido relacionados con el enterramiento de Pedro. Algunas fuentes antiguas señalan que los primeros cristianos creían que los apóstoles fueron enterrados en lugares diferentes, y las catatumbas de Priscila albergan algunas inscripciones cristianas que mencionan a Pedro. San Pedro y San Pablo son mencionados en algunos textos antiguos relacionados a estas catatumbas, pero no se mencionan específicamente si sus restos fueron trasladados o si existían allí de manera permanente. Se sabe que las catatumbas de Priscila fueron utilizados como un lugar de enterramiento cristiano durante el siglo II, lo que podría haber hecho de este sitio un lugar importantísimo para la comunidad cristiana primitiva. Después de todo lo que hemos explorado hasta ahora,
queda una pregunta fundamental que, por supuesto, debemos abordar. ¿Existió realmente el apóstol Pedro? La respuesta no es tan sencilla como parecería. Con el paso de los siglos, las evidencias históricas sobre Pedro han sido rodeadas de mitos, tradiciones y cambios interpretativos. Sin embargo, existen unas pruebas indirectas que sugieren su existencia. Los escritos del Nuevo Testamento, los Evangelios y las cartas de los apóstoles mencionan de forma consistente a un hombre llamado Pedro o Simón, quien fue un seguidor cercano de Jesús y uno de los pilares de la iglesia primitiva. Su presencia en estos textos se considera evidencia documental temprana, aunque debemos recordar que los textos fueron escritos décadas después de los eventos. Mencionaremos también los testimonios de los primeros cristianos, padres de la iglesia como Clemente de Roma a finales del siglo I e Ignacio de Antioquía a principios del siglo II, mencionan a Pedro como una figura histórica clave en el establecimiento del cristianismo en Roma. Estos testimonios refuerzan la idea de que, aunque la evidencia directa es limitada, su influencia fue totalmente real. También debemos mencionar los hallazgos arqueológicos, porque claro, aunque los restos de Pedro siguen siendo objeto de debate, descubrimientos como las inscripciones en las catatumbas y las traducciones de antiguos documentos cristianos apuntan a la presencia de Pedro en Roma y a su posible martirio allí. Una conclusión personal que quiero compartir es que, aunque no existen pruebas irrefutables que certifiquen cada aspecto de su vida, las evidencias indirectas y la influencia perdurable de Pedro en la iglesia primitiva sugieren que sí, Pedro existió, y su legado, ya sea en Roma o en otros lugares, sigue siendo parte fundamental de la historia del cristianismo. La figura de San Pedro es mucho más que un apóstol histórico, es un fundamento de la fe cristiana. Las palabras de Jesús, "Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia", nos muestran a Pedro como la roca sobre la que se construyó la iglesia, simbolizando firmeza, constancia y fe. Hoy, su legado nos invita a ser piedras vivas en la iglesia moderna, a mantenernos firmes en la fe, a seguir su ejemplo de dedicación, humildad y valentía. Pedro representa la fuerza de la fe que nunca se derrumba, un recordatorio de que, con Dios, todo es posible. Y con eso llegamos al final de lo que para mí fue un fascinante viaje en busca de las huellas de Pedro y su legado en torno a la cristiandad. Si el video te gustó, por favor déjame saberlo en los comentarios, comparte el contenido con personas que les pueda llegar a interesar, déjame tu like y por supuesto tu opinión también ahí abajo en los comentarios. ¿Qué crees tú de todo lo que te he comentado? Tú también tienes tus teorías, compártelas ahí, yo leo los comentarios, también respondo y por supuesto, déjame tu like, que eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final, mi nombre es Darrell, esto ha sido Proyecto Host y como siempre nos vemos la próxima.